En Izamal, el gobernador Mauricio Vila Dosal inició la entrega de apoyo a ganaderos por la temporada de seca. Acompañado del alcalde Guarnel Maya Escobar, supervisó la salida de las primeras camionetas a Tuncás, Tecal de Venegas y Tepacán, que llevaron silos de forraje como parte de las más de 1,760 toneladas de alimento que se entregarán. Acompañado de los secretarios de Desarrollo Rural y Social Jorge Díaz Loesa y Roger Torres Peniche, el gobernador observó el inicio del plan Apoyo para la adquisición de equipo apícola, con el que se entregarán 25,000 cajas de abejas a beneficio de 5,000 apicultores. Junto con el representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Javier Flores Soria, Vila Dosal entregó las obras del Centro Deportivo Emiliano Zapata, que incluye biblioteca y comedor en más de 14,000 metros cuadrados, que se rehabilitó con más de 25.2 millones de pesos. El gobernador también verificó el mejoramiento urbano del centro histórico del Pueblo Mágico, con la instalación del piso en la explanada principal, basamento de bandera, bancas, áreas verdes y paisajismo, pozos pluviales, instalaciones eléctricas, luminarias y banqueta perimetral, con la inversión de 7.3 millones de pesos. Vila Dosal y la secretaria de las Mujeres, María Cristina Castillo Espinosa, supervisaron la oficina del Instituto Municipal de la Mujer, donde se ofrece orientación en caso de sufrir algún tipo de violencia. El titular del Ejecutivo Estatal también visitó el espacio del programa Enlaces Territorio Joven, que inició en Izamal con espacios físicos equipados de servicios gratuitos para jóvenes. El gobernador entregó además certificados del programa Acciones de Vivienda Social 2022 para la ejecución de 36 proyectos con la inversión superior a los 3 millones de pesos. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.